El tercer elemento es el conocimiento, voy a ser rápido. Conocimiento. Infraestructura educativa. Más de arquitectos, también de pequeña ingeniería, porque aquí no hay mayores complejidades en general. Pero si queremos desarrollar la universidad pública en toda Colombia y saltar los niveles de cobertura de educación superior de la juventud colombiana y lograr que los colegios de secundaria puedan entregar al menos 2 años de crédito de educación superior vocacional, necesitamos infraestructura, que consiste en sedes, rápida, si es instalable, durable, entre comillas, si es de ladrillo y dura, pero aquí hay un campo de inversión que nosotros queremos contratar. No en forma de APP educativa, ojo, en forma de obra pública. Queremos contratar sedes universitarias, colegios que se expandan para brindar en la región colombiana educación superior y acercar la juventud en todo el territorio nacional, hombres y mujeres, a la educación superior en Colombia. Si juntamos conectividad de energías limpias y conocimientos, ustedes tienen la base de una nueva industrialización, de un aparato productivo muchísimo más poderoso que el que hoy tenemos. Es decir, si la producción es la riqueza, como dice la teoría económica, de capacidad para construir riqueza a nivel nacional, mucho mayor que la que hoy tenemos, ligada a la economía fósil y a la economía ilegal. Aquí hay 2 modalidades que les propongo: el transporte eléctrico, porque si tenemos energías limpias, la infraestructura de transporte cambia. Ministro, cambia necesariamente. Si no es la economía fósil, el carbón y el petróleo, la movilidad se transforma en otra. Si son energías limpias en la red eléctrica, no son las troncales de Transmilenio de Bogotá, el modelo a expandir como modelo de transporte masivo en Colombia. Es otro, es el transporte férreo. Por ejemplo, no necesariamente, es la electrificación de la movilidad. Incluso si logramos tasas bajas de hidrógeno verde, con hidrógeno verde, la troncal cambia. Cambiará la carretera, aún no, aún hoy no. Pero sí cambia la movilidad de la gran ciudad, cambia la movilidad de la moto, cambia la movilidad de la gente. Es un cambio de infraestructuras, de visión de la infraestructura. Entonces, los invitaría como punto de contacto al desarrollo de la movilidad eléctrica en Colombia, con la infraestructura que ello requiere, electrolineras, formas diferentes de troncales en las ciudades, tranvías, metros, si podemos cumplir nuestro sueño de hace décadas, por lo menos en la ciudad de Bogotá, y no se embolata otra vez. La movilidad eléctrica da unas posibilidades de construcción ya industrial de vehículos eléctricos, de baterías, de autopartes específicas. Colombia podría ser el centro de la metalmecánica y de la producción automotriz eléctrica de América del Sur, si queremos y damos los pasos hacia ese mundo. Las coberturas de energía eléctrica para la movilidad obviamente tendrían que aumentar, pero este es un espacio de diálogo con ustedes. ¿Lo hacemos? Juan Martín propuso una obra que es un poco un sueño, que yo la puse en campaña, que es ligar el Pacífico con el Atlántico para atraer parte de la carga que se mueve en el mundo a financiar nuestro sistema férreo, porque nuestra propia carga no logra financiar nuestro sistema férreo. La figura es la concesión, o APP si se quiere, que es una derivación. Pero si nosotros ligamos Pacífico con Atlántico, hacemos un bypass al Canal de Panamá, que está congestionado. Luego hay una carga que podría estar disponible para financiar el bypass.
No lo podemos hacer con nuestros recursos escasos, pero ahí está. Y si, como usted bien dice, y no lo dice el modelo de multimodal que hicieron hace unos años, porque ese destruye la selva amazónica. Si usted de Tumaco pasa al Piedemonte selvático, que es la parte más estrecha de los Andes, incluso con un valle allí, que es el Valle del Patía, que hace aún más estrecha la cordillera de los Andes. No hay otro lugar tan estrecho. Y llegas a la selva, pero en lugar de atravesarla vas por el Piedemonte. Claro que ya en los llanos orientales se puede ir a Puerto Carreño y superando el problema binacional al Atlántico. Esa gran región que llamamos altillanuro colombo-venezolana es más grande que Ucrania y tiene más agua. Y no es bloqueable como Ucrania, que la Turquía hace así y quedó cerrada, o los rusos, sino que esta está entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. E indudablemente sería una nueva Colombia, con cualquier posibilidad de desarrollos agrarios, agroindustriales, alimenticios, no solo para Colombia, sino para la humanidad. Esa línea férrea, como en tiempos de los norteamericanos, podría abrir quizás una de las últimas zonas de expansión de la frontera agraria del mundo. ¿Cuánto vale? Estoy de acuerdo, nosotros podemos hacer el estudio, financiarlo. Podríamos tener ese referente, quizás no sea nuestro gobierno, quizás son varios, pero aquí una iniciativa privada que pensase en estos términos de lo que significa la alimentación en tiempos de la crisis climática en el mundo, podría perfectamente encontrar que es absolutamente rentable. Ese proyecto sería el proyecto de la construcción de una nueva Colombia, no es un invento mío, muchísimos presidentes han hablado al respecto. Todo el mundo ha percibido en el fondo que ahí hay una opción, es que es a donde llega el agua y está entre los océanos. ¿Cómo no vamos a utilizar ese espacio hoy muy poco poblado para construir las posibilidades de una Colombia indudablemente mucho más poderosa que la que tenemos en términos de vida? No es una invitación a ver si hay petróleo debajo, es una invitación a producir alimentos y a industrializarlos. Pero ¿qué tan necesarios serían en los próximos 15 o 20 años comparativamente? Es la posibilidad de articularnos al mundo desde un punto de vista positivo. ¿Cuánto vale ese proyecto si es tierra plana? Sí, como todos sabemos, un ferrocarril es más barato en tierra plana que una carretera. Y eléctrico, es decir, con baja emisión CO2, que no tendría una carretera bajo las actuales circunstancias. Y dejo estos temas. Iba a hablar del turismo, pero ya me alargué demasiado, no se trata de explicarles todo el plan de desarrollo. Sí quisiera un punto final. La ingeniería que se ha usado hoy en Colombia hace agua frente a la crisis climática. Un tema a reflexionar, indudablemente. Mencionaba cómo billones de pesos de obras de infraestructura dedicadas específicamente a controlar el agua para evitar nuevas incidencias negativas y destructivas ha fracasado. Hoy todas esas obras están bajo el agua. Billones de pesos, esa evaluación económica habrá que hacerla. La misma gente que se inundó en el año 2010, que es como nuestro evento más cercano en la memoria, durísimo en esa época, hoy otra vez está inundada. ¿Qué se hizo entre el 2010 y el 2022? Pues se hizo mucho, pero no sirvió de nada. Famoso tema de Caregato es la demostración más famosa. Ahí se invirtieron 3 billones de pesos según la Contraloría en toda La Mojana, y La Mojana hoy está inundada desde hace 10 meses. Y Caregato se rompió y los muros hechos ya no están. Aquí hay un problema de ingeniería, de adaptación.
le pongo yo, no es que la ingeniería no pueda asumir, pero hay que cambiar el paradigma de la ingeniería. ¿Cómo nosotros podemos soportar nuevas oleadas invernales y seguro de sequía también, mayores que la actual, que ya es la más alta, pero vendrán peores en el tiempo, sin que se muera la gente, sin que se destruya tanto el modo de vivir colombiano? Eso se llama adaptación a la crisis climática e implica un tipo de ingeniería que yo he invitado a que sea aquella que nos ordena alrededor del agua y no contra el agua, que es una visión diferente del ordenamiento territorial que usted exploró bien en la ley de ordenamiento territorial, pero que no tenía en cuenta, en ese entonces no se discutía, el tema del riesgo en el ordenamiento territorial, el mapa de riesgo climático y por tanto lograr que no viva gente dentro de los mapas de riesgo, en las ciudades o en el campo. Una nueva ingeniería aquí es necesaria y me gustaría que la Cámara invitase a un foro internacional, ojalá, que hiciera irrumpir estas ideas que ya hay en el mundo con desarrollos. Los holandeses ya dejaron de cuidar, de pensar en que pueden detener el mar, pero entonces tienen otras, hay otras formas. La adaptación a la crisis climática desarrolla un nuevo paradigma en la ingeniería que yo creo que debería entrar a Colombia con fuerza, a las facultades, a la discusión académica, en la juventud, que al final es la que tendrá que soportar lo que les vamos a dejar en 2 décadas. Este es un tema que me parece fundamental. No observo una capacidad de ingeniería adaptable a las circunstancias de crisis climática cada vez peores que vivimos. Y finalmente, un último tema, la contratación estatal. Usted tiene razón, yo me he estrellado ya con esa realidad. El sistema de contratación estatal está hecho para privilegiar grandes capitales, concentrar la economía en todos los aspectos, incluidas las obras públicas y la infraestructura. Una transformación que hay que hacer es cambiar esa normatividad, parte es nuestra, parte es de la ley, hay que hacerlo en ambos campos, que permita una democratización de la contratación estatal en Colombia. Hoy es casi imposible contratar una acción comunal para que entregue comida a la gente de su barrio, en un tema tan simple, casi imposible, porque tiene que tener el CA, no sé qué, el NIT, el RUT, el si sé cuándo, no sé qué, el flujo de recursos, la demostración contable de cuánta plata tiene una junta de acción comunal. Digamos, le están diciendo al organismo de base económico pequeño de la población, están diciendo que no pueden contratar con el Estado. Eso no puede ser así. El Estado debe proteger ese tipo de economía, porque de allí incluso surge lo más. Entonces, en términos de ingeniería también hay que hacerlo, porque la gran contratación estatal lleva casi siempre a unos peligros de corrupción, a lo que llamamos los carteles, y a la concentración rápida vía cooptación de los políticos de la contratación del Estado, como ha estallado en muchos de los escándalos conocidos en Colombia y en América Latina, como el caso de Brecht, por ejemplo, pero hay muchísimos más. Si nosotros pensamos más en la democratización de la contratación estatal y de las compras del Estado, podríamos lograr menos niveles de corrupción, no digo que se acaben, porque también en lo pequeño lo hay, porque ya se volvió una cultura, pero el riesgo disminuye y la capacidad de control puede aumentar. Y las posibilidades de un desarrollo mucho más poderoso de la energía, de la empresa, mucho más poderoso de la ingeniería, podría suceder si democratizamos la contratación estatal. Es decir, si miles de pequeñas empresas de ingenieros y ingenieras que comienzan o que no han logrado el éxito de los grandes capitales
pudieran beneficiarse del Estado y a partir de ahí impulsarse, y ojalá impulsarse en estos nuevos paradigmas que son, en mi opinión, los que lo van a hacer crecer. Entonces dejo aquí, la pregunta un tanto es, ¿pasamos a un nuevo paradigma o nos quedamos en la inercia? ¿Apostamos al cambio o nos quedamos en la inercia? La inercia será positiva hoy para la sociedad colombiana y la humanidad, o lo positivo hoy para la sociedad colombiana y la humanidad es el cambio. Y el cambio hacia estos nuevos nortes que nos permiten algo fundamental. El objetivo ya no es la velocidad, aunque pueda existir, por ejemplo, la banda ancha. El objetivo es la intensidad de la vida. La ingeniería que necesitamos no es solo la que desarrolla la velocidad, mal equiparada con el desarrollo, sino es la que desarrolla la vida y por tanto su intensidad, la que permite la vida, porque la ingeniería no es creadora de la vida por ahora, pero la ingeniería sí puede ser cuidadora de la vida y eso es fundamental ahora. Cuando hablamos de una Colombia potencia mundial de la vida, estamos hablando de esto. No puede haber una potencia mundial de la vida en Colombia si nuestra visión es la del siglo XX. Esa solo nos lleva a sacar petróleo, carbón, destruir naturaleza, depredar tanto al ser humano, nos lleva a la economía ilegal, nos lleva a matarnos entre nosotros mismos, nos lleva a lo contrario de la vida en Colombia cuando somos la segunda potencia mundial en biodiversidad. ¿Cómo no obtener un sistema político, económico y social que esté junto a la biodiversidad, nuestra gran riqueza, y no contra la biodiversidad, cuando es nuestra gran riqueza? Pues esa es un poco mi invitación, porque yo sí creo que el futuro de Colombia es grande y el de América Latina, pero es alrededor del eje sustancial de la vida, que es otro criterio de desarrollo, la intensidad de la vida como experiencia humana. Bueno, gracias, muy amables.